Vamos a mostrar un tema nuevo en esta asignatura que se llama luminotecnia. Ese tema, ¿alguien lo está mirando bien? ¿Alguien lo ven todo? ¿Hay dos alumnos o tres? Profesor. Ya, perfecto. ¿Se me escucha? ¿El volumen está bien? Sí. Ya, perfecto. Después voy a dar unas informaciones cuando haya más gente, pero vamos a empezar con la materia. Vamos a hacer una clase un poco corta porque luego tengo que hacer otra clase presencial. Pero generalmente eso duran las clases online. Vamos a hablar de la luminotecnia. O sea, todo lo que tiene que ver con cómo iluminar sectores en el interior y también exterior en forma artificial, con alumbrado público. Pero nosotros estudiamos la física de la luminotecnia y después llegamos a decir el diseño. Por ejemplo, si hay una sala de clase, nos dicen ya, hay que iluminar esta clase, esta sala de clase, pero no nos están diciendo haga alumbrado, sino que hay que iluminarla. Entonces uno tiene que iluminar, buscar tablas, normas, y después el objetivo es llegar a decir cuántas fuentes luminosas hay que poner. Ese es el motivo, ese es el objetivo en realidad. ¿Cuántas fuentes luminosas hay que poner? Y no solo cuántas, sino que cómo tiene que ir la distribución para tener una iluminación adecuada en un recinto cerrado, por ejemplo, una sala de clase o una oficina o un dormitorio, cualquier recinto cerrado. Un galpón, una bodega, un sector de una minera, que son en sitios cerrados. Entonces, hay que iluminarlo. Ellos nos dicen cuánta luz quieren, sino que ellos nos dicen, necesitamos iluminar, esto es lo que va a haber, y ustedes son los expertos, tienen que saber cuántas luces hay que poner, cuántas fuentes luminosas. Vamos a hablar de la física para llegar a eso. Así como para matemáticas hay que tener la herramienta de álgebra, para la luminotecnia hay que tener la herramienta de física, así como para electricidad hay que saber la ley de Ohm y toda la física de la electricidad. Aquí también hay que saber la física de la iluminación, y se llama luminotecnia. Entonces, por eso ahí dice que luminotecnia es la ciencia que estudia las distintas formas de producción de la luz, así como cómo controlarla y dónde se aplica. La magnitud básica que vamos a empezar a ver, así como en electricidad, la básica, empezamos a ver que es la corriente eléctrica, de ahí uno empieza a derivar el voltaje, la resistencia, empieza a hablar de otras cosas, pero lo básico es la corriente, en este caso lo básico es el flujo luminoso. El flujo luminoso en realidad conceptualmente tiene que ver la cantidad de luz, tal como se muestra ahí en esa figura. ¿Cuánta luz emite una fuente luminosa, en este caso una ampolleta, hacia todo su entorno? La cantidad de flujo luminosa. Y se mide en lumen. Entonces, en realidad es una potencia. El flujo luminoso es una potencia, pero es como si fueran watts luminosos, pero eso se habla de lumen. Como unidad básica es el lumen. Hay que desentenderse del watt, hay que hablar del lumen, como lo más básico de la luminotecnia. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, para que se hagan una luz, ¿de cuántos lúmenes, cuántos flujos luminosos tienen algunos artefactos? Para que sepan de qué estamos hablando, cuánta luz da. Por ejemplo, una lámpara incandescente tradicional de 60 watts daría unos 730 lúmenes. Una lámpara fluorescente, un tubo que está ahí mostrándose, 3000 lúmenes. Esa es una buena cantidad de luz. Por eso los tubos son buena iluminación. Lámpara halógena de 1000 watts, 22.000 lúmenes, o sea, mayor todavía, eso que alumbran los estadios, los recintos grandes.
Lámpara de vapor de mercurio de 125 watts, 5.600 lumen, también una buena cantidad. Y lámpara de sodio de 1000 watts, 120.000 lúmenes. Esas son las que realmente se usan a nivel exterior. Entonces, para que se hagan una idea, ¿cómo asociar un lumen? Un lumen es lo que tiene relación con el flujo luminoso que emite una fuente luminosa. Por ejemplo, una fuente luminosa, el tubo fluorescente tradicional de 40 watts ilumina 30.000, o sea, 3.000 lúmenes. 3.000 lúmenes. Asocien esa idea. Si quieren saber cuánta cantidad de luz estamos hablando, acuérdense de eso, que es lo más tradicional. 3.000 lúmenes. Y también las luces que hay hoy día, las nuevas que aparecieron después, 5 años atrás para adelante, esas son de un diodo. Un diodo que se experimentó y alumbra, que se me fue la palabra, después me voy a acordar. Eso también alumbra más o menos como eso, 3.000 lúmenes. Veamos lo siguiente. Eficiencia luminosa. Entonces, todos los conceptos de ahora para adelante que veamos se van a basar en los flujos. O sea, el flujo está siempre metido ahí. Entonces, si alguien quiere saber, bueno, ¿qué es un flujo luminoso? El flujo luminoso es lo que emite una fuente luminosa a todos lados. ¿Y de cuánto estamos hablando? Bueno, acuérdense del tubo fluorescente que dijimos que puede alumbrar 3.000 lúmenes. De eso estamos hablando. Y si quieren algo más básico, una ampolleta tradicional, la más básica que había antes, de 60 watts, era 730 lúmenes. No alcanzaba a llegar a 1000. Veamos el rendimiento o la eficiencia luminosa. Tiene que ver con la cantidad de flujo partido por la unidad de potencia. O sea, ahí está la fuente luminosa. Esta, por ejemplo, supongamos que es de 60 watts. Entonces, el rendimiento es la cantidad de lúmenes dividido por los 60 watts. O sea, cantidad de lúmenes que está acá, supongamos que dijimos que era 720 lúmenes, partido por los 60 watts, y ya sabemos calcular el rendimiento. ¿De quién? De ese. Por ejemplo, de ese. Cualquiera de estos. Si quiero el rendimiento de esto sería 3.000 partido por 40, 22.000 partido por 1000, y etcétera. Tal como dice la fórmula ahí. Flujo luminoso partido por la potencia. Así encuentra uno el rendimiento. Entonces, uno si quiere medir cuál tiene mejor rendimiento, hay que hacer esta división nomás. Esto dividido por la potencia que tenga. Y uno compara y cuál tendría mejor rendimiento. Ahora, ¿por qué se ve en este tipo de antiguo, las de 60 watts, que esas que alumbran un poco amarillo? Esta es cómo se desglosa la potencia eléctrica. Una buena parte se perdía en calor. Y uno tocaba la ampolleta y se quemaba las manos. Otra parte por radiaciones invisibles, que infrarroja, ultravioleta, que no se ven, pero están ahí perdiéndose como pérdida. Y por último, la luz visible era lo menor, o sea, los lúmenes que van para allá, era eso amarillo. Todo el resto se perdía. Por eso ahora salieron las ampolletas eficientes, esas que son de 10 watts, que alumbran igual que esta. Esas luces son las óptimas en realidad. Veamos eso, algunos datos de la eficiencia luminosa. Por ejemplo, aquí está el rendimiento. La ampolleta de 40 watts, el rendimiento es 11 lúmenes por watt. Por ejemplo, alejonuros metálicos de 400 watts, que la potencia nominal es 360, sería 70 lúmenes por watt. Entonces, ese es el rendimiento que nos dan acá. Aquí uno busca, no, pues, quiero un sodio de baja presión de 180 watts, el flujo luminoso, o sea, el rendimiento luminoso sería 183 lúmenes partido por watt. Iluminancia, ya, ahí entramos un poco más al detalle. Acuérdense que la base que hemos visto que es el flujo luminoso, que tiene que ver con lumen.
La iluminancia, que se designa con la letra E, es igual al flujo dividido por la superficie. Ahí está el dibujo. ¿Cuánto flujo llega a una superficie? O sea, la cantidad de flujo dividido por el área me da la iluminancia y que se mide en lux. En realidad son lumen partido por metro cuadrado. Pero eso se transformó en una palabra que se llama lux. Lumen partido por metro cuadrado es el lux. Así que, otra idea para hacer de cuánto estamos hablando. Los lux se usan mucho. ¿Eh? Hay incluso la aplicación de los celulares, uno puede bajar una aplicación y enfoca con eso a cualquier parte y va a saber cuántos lux hay en un sector, de día o de noche, externo o interno. Esa aplicación yo la tuve un tiempo, la bajé para no gastar tanta, no la estaba usando, pero uno puede bajar la aplicación y encuentra, apunta a 1 metro más o menos de distancia y sabe cuánta luz está llegando. Entonces háganse una idea la referencia. Al mediodía en verano es la mayor cantidad de lux. 100.000 lux, eso es mucho. Mediodía en invierno, 20.000 lux. Oficina bien iluminada, está entre 400 y 800 lux. Una calle bien iluminada, 20 lux. Y luna llena, con cielo claro, apenas está entre 0,25 y 0,50 lux. Comparen el día con la noche. Uno dirá, ¿cómo tanta diferencia? No se condice con lo que uno pasa. Lo que pasa es que el ojo, el cuerpo de los animales y de las personas, se dilata y se encoge en la abertura, la pupila. Es un orificio, se abre y se cierra. Entonces de noche se abre más para captar más cantidad de objetos que están iluminados, por ejemplo, por la luna. Y se abre menos en el día. Y en verano menos. Ahí la pupila está muy cerrada. Porque si no nos dañaría hacia adentro los ojos. Eso es automático en el ser humano. Toda esta parte que tiene el ojo es automático. Uno no lo regula, solo se regula. Es un sistema automático que hay ahí. En el cuerpo humano hay muchos sistemas automáticos. Ese es uno de ellos. Ya, estamos viendo algo bien básico, ¿eh? La física de la iluminación. Hemos visto el flujo luminoso, que se usa harto. Hemos visto el rendimiento luminoso, que se usa para comprar elementos. El flujo luminoso se usa para diseño y la iluminancia E también se usa para diseño. Vamos a hacer una cosa, escapar, y quiero ver cómo está la cosa aquí. ¿Cuánta gente hay? Ya llegó más gente. Perfecto. Les informo que ya subí al team, lo tengo puesto una tarea. La tarea que viene para que la hagan en las 2 semanas que yo no voy a poder estar, a partir de la próxima semana. Hay una tarea que les dejé. En el caso de ustedes no hay mayores dramas porque a ustedes no les fue muy mal en las pruebas. Pero igual el que quiera subir nota hace la tarea. Ahí le puse yo, esta tarea la hace el que quiera subir nota. El que no quiera subir su nota, no es necesario que haga la tarea. Es una tarea de investigación, que ahí la van a ver. No voy a dar más detalles hasta que ustedes la vean bien. Ya la puse en el sistema, en el team está. Después la voy a subir al Moodle. Así que le informo eso. ¿Alguna consulta respecto a la tarea? ¿Se me escucha o no se me escucha? Sí, profesor. Sí. Ahí en la tarea por tema salen dos nombres. ¿Eso significa de que es en grupo? ¿O a las dos personas les tocó el mismo tema? No, a las 2 personas les tocó el mismo tema, pero la idea es que ojalá trabajen en grupo. Ojalá, porque no es obligación tampoco, si viven lejos. Les tocó porque los temas, los RIC que puse son 19 y ustedes son más de 19. Así que algunos los ubiqué por la cantidad de información que tiene cada RIC. Entonces, si el RIC es muy grande, le puse 3 personas incluso. Y cuando es normal, 1 o 2. Por eso hice 3. Así que cuando son muy grandes los temas, si están entre 3, se los pueden dividir. Ya tú haces esta parte, tú en la otra y tú la otra. Algo así. Y me lo entregan en un solo trabajo con los 3 nombres, en el caso que hayan 3. Lo mismo en el caso que hayan 2. Y si hay uno, Ah, ya. obviamente. Pero ahora, eh,
El que quiera hacer la tarea la hace. Acuérdense que vienen más pruebas. ¿Cómo saben si la prueba que viene no le va muy bien? Asegura alguna nota mala que saquen en el semestre. La primera le fue bien, pero en la segunda y la tercera no sabemos. Así que el que quiera hacer la tarea, el que no, no la hace. Pero el incentivo es que pueden subir los puntos de las pruebas que saquen más baja nota. Ya. Profesor. Y ahí sale para que la lean bien la tarea, no hay problema. Ya, ahora seguimos avanzando respecto a la iluminación. ¿Hay alguna duda con el tema que estamos viendo ahora? La iluminación. Esto es nuevo, así que para que lo vayan absorbiendo. Este trabajo, este tipo de materia no la veo que la pasen en otro ramo, se pasa acá no. La iluminación. Y cuando trabajen en alguna parte van a tener que saber conceptos de iluminación. Vamos al PowerPoint. Vamos a seguir con los conceptos. Ejemplo, un ejemplo de este problema de iluminación. De la iluminancia se llama esto. ¿Eh? Iluminancia y se designa con la letra E, no con la I, con la E. Iluminancia, la iluminación de una superficie de 2 metros cuadrados, o sea, aquí llega acá 2 metros cuadrados, aquí está el dibujo, 2 metros cuadrados, y el flujo luminoso de una ampolleta es de 730. Entonces la iluminación sería 100 partido por 2 metros cuadrados, 50 lux. O sea, en esa superficie de 2 metros cuadrados llegan 50 lux. Poco, porque en una sala de clase, en promedio hay que tener entre 400 y 500 lux en una sala de clase. Sea de día o de noche. Hay que tener promedio 400 o 500 lux para que tengan como referencia. En este tipo de cosas, cuando no hay que tener siempre referencias. Yo les di una referencia de la cantidad de luz que emite el día y la noche, los lux. Otra referencia en la sala de clase, una sala de clase debería tener, supongamos, 500 lux en el óptimo. Con eso estamos bien en una sala de clase, en promedio. Entonces, si yo digo este ejemplo, es poca cantidad de luz que está llegando ahí, 50, en décimo de la cantidad de luz que habría en una sala de clase. Otro concepto. Intensidad luminosa, ya. Esto se trata, ahí está la leyenda, pero yo lo explico nomás, ustedes lo leen después. Se trata de cuánta cantidad de luz emite en un solo sentido una fuente luminosa. O sea, en un solo ángulo, en el espacio. Por ejemplo, si tenemos una ampolleta que alumbra para todos lados, pero yo quiero saber cuánto me está alumbrando para la pared de la izquierda. ¿Cuánto alumbra para un sector de esa pared? De un sector de ahí. En esa dirección. En dirección a la pared. ¿Cuánto llegan los rayos para allá? O en dirección al suelo. ¿Cuánto llegan los? Ahí está, por ejemplo. ¿Cuánto llega para la pared? Ahí. ¿O cuánto llega para el suelo? Si está al revés esto. Para el suelo o para el cielo, si quieren ustedes. Es como decir, cada rayita es una intensidad luminosa. ¿Y cómo la cuantifico entonces? Digo, va a ser la cantidad de flujo que emite dividido por el ángulo que yo elija, un ángulo espacial. Y ese ángulo es un ángulo sólido. Y se mide en estero radián. Estero radián, ahí está la palabra. Estero radián. Entonces, intensidad luminosa es cuánto alumbra una fuente luminosa en un ángulo dado. Si yo quiero, ahí está, por ejemplo, todo esto está ahí en ese ángulo sólido. Ahí está explicado qué es el ómega. La fórmula dice ómega, pero ómega es igual a la superficie que hay ahí dividido por el radio. La superficie que hay ahí, no importa que sea no redonda, sino que tal como está este dibujo. La cantidad de superficie, metros cuadrados, dividido por la distancia que hay desde el origen hacia allá. ¿Del origen de quién? De la fuente luminosa, hacia allá. Entonces, superficie partido por
R es omega y eso se habría que poner ahí en la fórmula. Una vez hice una experiencia, ahora que me acuerdo, con gente que me tocó ir a Calama, parece, un tiempo, en un sábado. Hicimos una experiencia de esto, lo hice trabajar midiendo las distancias, calculando, y con fórmulas que hemos visto, hicieron un trabajo. Por ahí debo tener. Se hizo en forma experimental, un tipo laboratorio. En la sala de clases no, pero midiendo. Ya, seguimos. Ángulo sólido y plano. Lo que se quiere explicar un poco más de qué se trata esto, pero ya ustedes deben tenerlo. Claro, por ejemplo, un ángulo en un plano tiene que ver con esto, con el arco. El alfa es igual al arco partido por el radio. O sea, es el arco de eso dividido por la distancia r. Pero cuando estamos en una superficie volumétrica, sería el área que está ahí partido por la distancia r al cuadrado. Porque eso es omega. Omega, ángulo sólido, y alfa, ángulo en este plano. En un plano. Este en tercera dimensión, es en 2 dimensiones. Si quiero la esfera completa sería 4pi esteroradian, porque el área sería 4pi por r al cuadrado, entonces partido por eso se van los r y queda 4pi. Seguimos avanzando. Ejemplo, ahí está, hay más ejemplos. ¿Qué ángulo sólido se entiende en el centro de una esfera de 8 metros de diámetro? En un área de 1,5 en su superficie. Entonces, ahí está. Es cosa de meter ahí, como el diámetro de la esfera es de 8, pero yo quiero, de la mitad se pone el radio, 4. 4 al cuadrado y 1,5 que es la superficie en metros cuadrados, da esa cantidad de ángulos. Esa es la pregunta de este ejemplo. Este otro ejemplo. Calcular la intensidad luminosa de una fuente luminosa que está ahí y que se sabe que tiene 730 lux, una ampolleta incandescente. Entonces, la intensidad luminosa en toda la esfera sería 730 partido por 4pi. El esteroradián de una esfera completa sería 4pi, por ahí lo pusimos, aquí está. El ángulo de una esfera es 4pi, pero como se coloca omega, ahí está el 4pi. Lumen partido por esteroradián. Ahora, lumen partido por esteroradián, no sé si lo está puesto acá, la definición de intensidad luminosa, se llama candela. O sea, lumen partido por esteroradián no se usa como unidad, se usa la candela. Así que la intensidad luminosa se mide en candela, CD. Candela. Luminancia. También se usa, pero no es tan usado como la iluminancia. La luminancia es el brillo o el reflejo de la luz que llega a una superficie debido a un flujo luminoso. Es lo que rebota hacia arriba. O sea, tenemos una superficie opaca, oscura, se va a reflejar poco. Si tenemos una superficie clara, se va a reflejar más. Aquí hay un ejemplo más o menos que está diciendo, si tenemos 400 lux, porque el flujo partido por esa superficie se llama iluminancia. Entonces, iluminancia de 400 lux en los dos casos, pero la superficie es la misma. Pero el material aquí es claro y aquí es oscuro. Entonces, la luminancia serían 100, es un ejemplo arbitrario, todavía no hay más datos, y aquí serían 5. Por poner, para decir, cuando es oscuro es muy bajo. Entonces, ¿cómo se calcula como intensidad luminosa partido por la superficie? Intensidad luminosa partido por su superficie. Esa es la... Y se mide en candela partido por metro cuadrado, porque la intensidad se mide en candela.
Si estamos en forma oblicua hay que considerar un ángulo ahí. El ángulo de que, porque si la fuente está allá, o estoy mirando justo ahí, porque ese es el ojo mirando y está rebotando la luz para allá. Llegó y está rebotando. Entonces, si está en una superficie inclinada, hay que saber qué ángulo es ese. Según el ángulo se pone ahí, ese coseno del ángulo alfa. Así que esa es una luminancia cuando tenemos una superficie inclinada. Luminancia y luminancia son distintos. La iluminancia se mide, es una E, se mide en lux. Y la luminancia, el L, se mide en candela partido por metro cuadrado. Algunos valores de luminancia. Se me había ido. El reflejo, o sea, acuérdense que luminancia es reflejo. ¿Cuánto se reflejan los pisos, por ejemplo? Una calle bien iluminada refleja 2 candelas por metro cuadrado. Un papel blanco iluminado con 400 lux, 100 candelas. Esa es una buena referencia para acordarse de esto. Una hoja oficio, y yo le alumbro lo que hay en una sala de clases de 400, me va a reflejar más o menos 100 candelas por metro cuadrado. Esos son valores referentes para que se hagan una idea. Porque alguien dirá, ¿de qué estamos hablando? Bueno, allí hay un ejemplo. ¿Cuánta luz rebota en una hoja blanca en una sala que tenga 400 lux? 100 candelas partido por metro cuadrado. Eso refleja. Y son unidades diferentes. Un papel iluminado con 1000 lux, ya eso estamos en un laboratorio muy iluminado, refleja 250 candelas partido por metro cuadrado. Un papel negro con los mismos 400 lux apenas refleja 15 candelas. Y ahí hay varios ejemplos más. Por ejemplo, las paredes de una oficina más o menos están entre 50 y 100 candelas partido por metro cuadrado. La ideal para el cielo raso en las oficinas es de 100 a 300. La máxima luminancia emitida por pantalla de video se acepta que sean 200 candelas partido por metro cuadrado. Más que eso no. Hace mal para la vista. Lo mismo pasa para los celulares y para los computadores. Esta es una pantalla de video, ese ejemplo antiguo, pero actualmente eso se podría hacer celular o pantalla de computador. 200 candelas. Otra forma de calcular la luminancia, porque ya hemos visto una forma. La otra forma es con esta fórmula que dan unos datos acá, fórmulas de reflexión, grado de reflexión de algunos colores y materiales, por ejemplo, el blanco, el amarillo, el verde, ladrillo claro, ladrillo oscuro, granito, madera clara, el negro. Ese se coloca ahí. La iluminación del ambiente debemos conocerlo y nada más. Basta con que en una sala de clase, por ejemplo, 450 lux, y yo quiero saber si tenemos cualquiera de estas cosas, algo que sea más, no la madera, en blanco la pizarra. Entonces ahí colocamos, por ejemplo, 70. 70, ahí pon 450 y ese número pi y encontramos la luminancia en ese sector. Del sector que estamos viendo, que de la pizarra. ¿Cuánto ilumina una pizarra? ¿Cuánto refleja? Ahora la luminancia también la pueden tener las fuentes luminosas. Por ejemplo, una luz incandescente de 40 watts que alumbra apenas 700, tiene un flujo de 730 lúmenes, alumbra poco. Un tubo fluorescente de los mismos 40 watts, vamos a asumir que tiene 2000 lúmenes, está dentro del rango, 2000. A lo mejor son 3000, pero pongamos 2000. Resulta que si uno mira el tubo fluorescente, no molesta la luz como si mirara esa ampolleta antigua incandescente que se veía el filamento. Molestaba la vista y uno lo andaba viendo en todos lados después, porque alumbraba mucho. Entonces, ese filamento, esa luz de 60 watts, ampolleta incandescente, tiene una luminancia muy grande. En cambio,
el tubo fluorescente tiene una luminancia baja. Pero la iluminancia que crea el tubo fluorescente es mucho más grande que la iluminancia que crea la ampolleta de 60 watts. O sea, son contrarios. La ampolleta de 60 watts alumbra, medio amarillo, pero alumbra. Y la del tubo fluorescente en el mismo sector alumbra mucho más. Pero a la vista, a los ojos, molesta más la incandescente, que alumbra poco. Porque esa tiene una luminancia muy fuerte y la otra tiene una luminancia más baja. Así que la luminancia no solo es para las superficies pasivas que reciben luz, sino que también es para la fuente luminosa. Eso hay que tenerlo claro. Ejemplo, calcular la luminancia, o sea, el reflejo, o brillo de una pared rosa, color blanca, pared color blanca que está iluminada con 400 lux. Una pared blanca puede ser una pared de una sala de clase. Entonces, ahí vamos a los datos y reemplazando da la luminancia es de 89 candelas por metro cuadrado. Es un valor, a ver si tenemos valores de luminancia. No me acuerdo si dice una tabla. Ahí está. ¿Cuánto dio? ¿Como 60? De nuevo, se me fue el valor. 89, casi 90. ¿Cómo estamos acá? Estamos cerca de esto, cerca de los 100. Una de 400 en tabla da esto más o menos, y lo hemos calculado y da 89 exacto con esos valores. Pero si uno quiere calcular exactamente estos valores, con esa fórmula es una alternativa. La otra fórmula es con esta, que hay que calcular la iluminancia, después tener la superficie, y ahí uno calcula la luminancia. ¿Y cómo calculo la iluminancia? O la tengo como dato o la calculo con esto. Hay una secuencia de fórmulas que uno puede ir encadenando. Vamos a seguir. Ya. Resumen de fórmula. Y vamos a llegar hasta aquí porque el resumen. Y después viene otra cosa. Eso lo vamos a ver después. Resumen de lo que hemos visto, que esto es lo más básico y lo más relevante para empezar a estudiar la iluminación o la luminotecnia. En este caso se llama, ¿cómo le llamamos a este ejemplo? Luminotecnia, ¿sí está bien? También se le llama, tiene otro nombre los arquitectos, le llaman otro nombre también. Iluminación, luminotecnia, alumbrado, hay distintos sinónimos. Ya, resumen de las fórmulas de la luminotecnia. El flujo luminoso es la base, que se mide en lumen. Acuérdense, un tubo fluorescente tiene más o menos 3000 lúmenes como referencia. Y es lo que se usa. Eficiencia luminosa está dada por esta expresión y se mide el lumen partido por watt. La iluminancia, el nivel de iluminación, está dada por flujo partido por superficie, el flujo luminoso, que se mide en lux. No en esto también, pero se usa en lux. La intensidad luminosa, que es la dirección hacia donde alumbra, se mide en candela, y esta es la fórmula. Y la luminancia, que es el brillo o el reflejo que rebotan, y partido por eso, o sea, intensidad luminosa partido por superficie y se mide en candela partido por metro cuadrado. Ahí están. Flujo, todo lo que emite para afuera. La eficiencia, la cantidad que vamos a calcular acá con flujo partido por watts. La intensidad luminosa es la dirección en un solo sentido, un ángulo. La iluminancia es lo que llega a una superficie. Y la luminancia es lo que rebota, lo que devuelve. Ahí está el dibujo y ahí están los conceptos. Ahí están las fórmulas, ahí están los conceptos a través de dibujo. Y vamos a quedar hasta aquí para que lo maduren bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? Profesor, ¿Sí? tengo una consulta sobre las tareas. ¿Sí? Pasa que al final del instructivo dice que tiene que ser una presentación tipo PowerPoint, pero ¿Sí? entonces me pierdo si es que es un informe o un PowerPoint. Un PowerPoint. No hay Pero, informe entonces. no, pero me lo tienen que mandar tipo PowerPoint. Eso no es problema. Ah, ya, ya.
Así como, Entiendo. por ejemplo, si yo le mando este que tengo aquí, ese PowerPoint. Este se lo puedo mandar como PowerPoint y ustedes lo abren Ah, ya. cuando quieran. Eso es lo que yo quiero, que sea ordenado. No tanta palabrería y cosas copy-paste, sino que hagan resúmenes. Esa es la idea. Los que van a hacer Ya. la tarea, estudienlo primero. Tienen 2 semanas para estudiarlo. Y después les di un tiempo más, porque ahí les estoy dando una fecha de 24 de junio. Entonces, estudienlo y no copien. Estudienlo y después hacen resumen. Y después que hagan el resumen, arman el PowerPoint. O lo van haciendo sobre la marcha. En la medida, uno, por lo menos yo estudio ahora, antes también lo hacía, pero ahora antes hacía resumen aparte. Yo hago directo a veces con PowerPoint, voy haciendo resúmenes y uno va estudiando y va modificando, cambiando. Esa es la forma. O también lo pueden hacer hay hartas formas como hacerlo, ¿eh? Pero después al final tiene que llegar un PowerPoint. Llegar al PowerPoint. Ahí depende de la técnica y depende, va la nota por ahí también. Lo que hacen el ramo de operación también tiene una tarea y está puesta, que algunos alumnos tienen en común este ramo con operación. También di una tarea y ahí hay que investigar igual y también se pide como resumen, tipo PowerPoint. Profesor, Y también es voluntario porque es para subir notas. profe, ¿Sí? respecto a ese ramo, la prueba del día viernes, ¿qué horario tiene? Hay un alumno que me fue a hablar, se me olvidó el apellido, ayer habló conmigo y dijo que él tiene que trabajar los días viernes, porque el viernes se le iba a tirar en la tarde, pues, como a las 20 horas, en la noche casi. Y dijo que él tiene turnos sale a las 12 de la noche. Entonces me iba a confirmar si podríamos hacerlo más temprano. Pero mañana me va a dar la Profe, respuesta, mañana, presencial. No sé si está ahí profe, ahora. soy yo, claro. Yo cambié mi ¿Quién es? horario y ahora en vez de entrar a las 3, entro a las 7. Entonces, yo creo que habría que adelantar la prueba, pues. No sé el resto. Solo podría ser un poco más temprano la prueba. Sí, puede ser como entre 4, por ahí. 3, 4, 5, por ahí voy a empezar. En ese horario. No sé si mañana lo vamos a Profe, conversar. puede ser en horario de clase porque yo trabajo de 3 a 8. De ¿Puede que ser ninguno, en ese caso? o sea, si ya no se puede, va a tener que ser en horario de clase. O sea, el horario de clase es día jueves. Si no, mañana no me tienen ya la definitiva, yo tengo que tomar la decisión porque ya está en el jueves por horario de clases. Profesor, pero eso ya igual lo habíamos conversado, entonces si no dijeron antes, ya fue, ¿no? Habría que respetar el acuerdo que hicimos en clase. El acuerdo fue, yo lo tengo por ahí anotado, que fue el día viernes y el horario exacto, ¿cuándo fue? ¿Tú decís? ¿Perdón? ¿Alguien tiene anotado el horario? Yo tengo anotado el día. Ese día en clase, profesor, había que llevar a las 20 horas para el día Ya, viernes. sí. Claro, ese es el horario que habíamos acordado. Entonces ahí tengo problemas yo. Si algunos no pueden, van a tener que sacrificarse, porque en realidad la universidad es para alumnos que estudian, no para alumnos que trabajan. Si no, sería alumnos trabajadores. Yo puedo acogerme a eso. Profesor, el tema es que ahí el jueves en el horario de clase, si no me equivoco, chocaría con la prueba de aplicaciones. Sí, pues ese es el horario que tenían, ese es el problema que tenían algunos alumnos. La prueba de aplicaciones, a propósito, toca a las 10:30 el jueves. ¿Eh? ¿Eso lo tienen claro? Eso Sí, no sí. se ha cambiado de Sí, horario. profesor. Sí, profe. Entonces, ahí donde iba a chocar después con la de operación para algunos alumnos. No sé cuántos serán, unos 5 o 6, no sé. Y por eso habíamos hablado del día viernes. Y habíamos hablado de las 20 horas. Y eso quedó ahí. Ahora, si hay excepciones, esa excepción va a tener que hacer lo que uno hacía a veces. Y si está haciendo alguna práctica o algo, hay que pedir permiso, ¿no? Así que yo la voy a publicar el día viernes, ¿no? Porque son
Si fueran 2 o 3 alumnos habría un acuerdo, pero son más de 20. Así que va a tener que ver cómo lo hace el alumno que está con problemas. Profesor, ¿Sí? aló. Soy yo, Stevens Fuentes. Le mandé un correo, no sé si lo vio, de unas consultas sobre aplicación y operación. Sí, pero estamos hablando de otro tema. No me lo cambie. Ya, perdón. Estamos hablando del tema de la fecha de la prueba. Sí. Lo vamos a hablar mañana de nuevo, pero ya está fijado para 20 horas del día viernes. ¿Eh? Sí, eso lo tengo anotado por ahí. Por eso no me acordaba de la hora. Mañana nos toca presencial, así que presencial nos pusimos de acuerdo. No sé si ese alumno fue, no fue parece. Así que tiene que acatar lo que hizo la mayoría. Y si no, va a quedar para dar una prueba, el examen que le corresponda nomás de la prueba número 2. Ya, ahí vamos a ver. Vamos a quedar hasta aquí por hoy día y nos vemos mañana. Bueno, este ramo ya no lo veo hasta después, pero algunos de ustedes lo voy a ver mañana en operación. Así que voy a subir las tareas de aplicación, subir las tareas de mercado y voy a subir las pruebas para que la tengan lista para el jueves y el viernes. Hasta luego, nos vemos. Profe.